Doña Teresa lo dio todo por su hijo. Ella trabajó hasta el cansancio en fábricas y cocinas. Creía que en su vejez tendría un techo seguro y cariño, pero la vida le mostró una herida más profunda. Su propio hijo, al que ella crió con tanto amor, la echó de su casa sin piedad. Lo que nadie sabía es que ella ocultaba un secreto capaz de cambiarlo todo. La tarde caía sobre un barrio tranquilo, el cielo pintado de tonos anaranjados y el ruido de autos mezclado con voces callejeras. Doña Teresa doblaba ropa en la sala pequeña de la casa de su hijo, mientras Lucía, su nuera, miraba con fastidio desde la cocina. La mujer mayor intentaba ser invisible, recogiendo platos y barriendo el suelo, pero los suspiros de molestia llenaban el ambiente. El televisor sonaba de fondo con noticias indiferentes. Su hijo Martín llegó del trabajo con el ceño fruncido, dejó las llaves sobre la mesa y no la miró. Ella con voz suave lo saludó, pero él apenas respondió. Aquella casa, que alguna vez fue refugio, ahora le resultaba extraña y silenciosa. Era una mañana fría, con la neblina cubriendo las calles. Teresa, con su chal desgastado, preparaba café en silencio. Los niños corrían rumbo a la escuela sin despedirse. Lucía cerró de golpe la puerta del refrigerador y le lanzó una mirada de hartazgo. «No podemos seguir así, Martín. Tu madre nos quita espacio y paz», dijo en voz alta. Teresa escuchó cada palabra, aunque fingió no hacerlo. El olor a café amargo llenaba la cocina, contrastando con la frialdad de aquel ambiente. Martín se quedó callado, pero su silencio pesó más que cualquier grito. La mujer suspiró. Sabía que pronto la conversación tomaría un rumbo cruel. El reloj de pared marcaba las 10, y la sala estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz que entraba de la ventana. Martín, sentado en el sofá, se frotaba las manos con nerviosismo. Frente a él, Teresa estaba de pie con 2 maletas a su lado. Su hijo, evitando mirarla directamente, respiró hondo antes de decir: «Mamá, ya lo hablamos. No podemos seguir así. Te has convertido en una carga para mi familia», murmuró él. Sus palabras eran cuchillos envueltos en un tono cansado. Teresa lo miró con lágrimas contenidas, pero no suplicó. Lucía, cruzada de brazos, observaba con una satisfacción apenas disimulada. El silencio se cortó con el llanto de Teresa al cerrar su maleta. Afuera, el sonido de un perro ladrando acompañaba la despedida. El corazón de ella pesaba más que sus maletas. La noche cubría la ciudad. Los faroles iluminaban apenas las calles húmedas. Teresa caminaba lentamente con sus 2 maletas, una en cada mano. El eco de sus pasos se mezclaba con el ruido lejano de motocicletas. Se detuvo un momento frente a un escaparate con maniquíes elegantes. Su reflejo cansado le devolvía la imagen de una mujer rota. Sin embargo, su bolso guardaba un secreto. Una libreta de depósitos que había protegido durante años. 1.5 millones acumulados con sacrificios y luchas sindicales. Nadie sabía de ello, porque para Teresa ese dinero no era suyo. Lo guardaba para el futuro de sus nietos. El amanecer llegó con un sol tímido. Teresa alquiló un cuarto pequeño en una pensión barata, con paredes desconchadas y una cama estrecha. Abrió su maleta, acomodó con cuidado la libreta envuelta en un pañuelo. La miró como quien acaricia un recuerdo. En esa libreta estaba toda su vida. Las horas en fábricas, los accidentes de trabajo, la indemnización que un día recibió tras casi perder la vida. Cada cifra era un testimonio de lucha. Su respiración se volvió pesada al recordar cómo había sido expulsada, pero se consoló pensando en sus nietos. «Ellos tendrán un futuro mejor», murmuró en voz baja. En la casa de Martín, el ambiente era diferente. La mesa estaba llena de cuentas, recibos y deudas. Lucía reclamaba con tono duro: «Necesitamos un préstamo. No podemos más con estas deudas». Martín se pasó la mano por el rostro. El estrés lo consumía. La ausencia de su madre parecía haber aliviado a su esposa, pero a él lo dejó con un vacío silencioso. Salió de la casa con paso apresurado, rumbo al banco. No sabía que ese día el destino le revelaría lo que nunca imaginó. El banco estaba lleno de gente. El aire frío del aire acondicionado contrastaba con el bullicio. Martín esperó en la fila con documentos en mano. Al levantar la vista, la vio. Allí estaba Teresa, sentada frente a un escritorio. Hablaba con un empleado mientras sostenía su libreta de depósitos. Martín se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los números que aparecían en la pantalla del cajero. 1.5 millones de dólares. Sus piernas temblaron. No podía creerlo. Salió corriendo detrás de ella cuando terminó su trámite. El mundo se le derrumbaba en silencio. La tarde estaba gris y ventosa.
Teresa caminaba hacia la pensión con paso lento. De pronto Martín la alcanzó en la vereda. «Mamá, espera», gritó con voz quebrada. Ella volteó sorprendida, con gesto desconfiado. «¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué me ocultó eso?», preguntó él casi sin aire. Teresa apretó contra su pecho la libreta, como si fuera un tesoro sagrado. Respiró profundo, porque no necesitaba saberlo. «Hijo, este dinero es para tus hijos, para que tengan un futuro, no para salvarte de tus errores», respondió con firmeza. Sus palabras cayeron como baldes de agua fría sobre Martín. El viento arrastraba hojas secas por la calle. Martín se quedó inmóvil, con el rostro desencajado. «Mamá, estoy ahogado en deudas. La presión me cegó. Por eso te traté como una carga», murmuró con los ojos humedecidos. Teresa lo observó en silencio, como quien mira a un niño que aún no entiende. «Me echaste, hijo. Me dijiste que ya no había lugar para mí. ¿Y ahora quieres pedirme perdón por el dinero?». Sus palabras golpearon el orgullo de Martín. Él bajó la mirada, incapaz de responder. La vergüenza lo envolvía. Teresa, con la espalda erguida, siguió su camino sin mirar atrás. La noche cubría la ciudad con un silencio pesado. En el pequeño cuarto de pensión, Teresa encendió una lámpara de mesa. Se sentó en la cama y abrió el cajón donde guardaba la libreta de depósitos. La sostuvo entre sus manos como quien acaricia un pedazo de vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de derrota. «Este dinero no me va a servir escondido», murmuró con voz temblorosa. Respiró hondo y decidió que había llegado la hora de usarlo, no para salvar a su hijo, ni para complacer a nadie, sino para levantarse y volver a empezar. La mañana siguiente amaneció clara. Teresa se levantó temprano, salió de la pensión y caminó con paso decidido hacia el banco. Retiró parte del dinero, lo justo para invertir. Sus manos temblaban al firmar los papeles, pero sus ojos brillaban con determinación. Alquiló un pequeño local en la esquina de una calle transitada. Compró un horno, harina y lo básico para empezar. La primera vez que encendió el horno, el aroma a pan recién hecho llenó aquel espacio vacío. Era el comienzo de una nueva etapa, una etapa que ella construiría con sus propias manos. Pasaron los meses. El negocio creció con esfuerzo y constancia. Cada día, los vecinos acudían por su pan y su café caliente. Con el tiempo pudo comprarse una casa modesta, con paredes recién pintadas y un jardín lleno de flores. Allí sus nietos corrían felices por el patio, llenando el aire de risas. Una tarde los sentó a su lado bajo la sombra de un árbol. Los miró con ternura y les dijo: «Ustedes son mi mayor tesoro y cuando crezcan tengo algo guardado para ustedes. Algo que les ayudará a estudiar, a ser libres, a construir su propio camino». Los niños la miraron con sorpresa, sin entender del todo, pero guardaron sus palabras como un secreto especial. Martín, a unos pasos, observaba en silencio, con el rostro arrepentido. Él sabía que su madre estaba sembrando amor en donde él solo había dejado vacío, y que su verdadero legado iba más allá del dinero. La vida puede arrebatarte un hogar, pero nunca la fuerza de levantarte de nuevo. Doña Teresa fue echada con desprecio, pero supo convertir su dolor en esperanza. Transformó su sacrificio en un negocio y su esfuerzo en un nuevo hogar. Comprendió que la verdadera riqueza no es el dinero escondido, sino el amor y el futuro que sembramos en quienes vienen detrás. Al final, no fue el rechazo lo que marcó su destino, fue su valentía para demostrar que una madre nunca se rinde.